El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar. Quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. A propósito de lo que ha ocurrido en las últimas horas, dedicamos el programa a analizar, a hablar acerca del alcance de la invasión de Rusia a Ucrania y la nueva situación de la geopolítica mundial. Además, el impacto que esta guerra iniciada por el presidente ruso Vladimir Putin va a tener para Venezuela. Y a esta hora saludamos a nuestro primer invitado el día de hoy, quien conoce perfectamente el tema que vamos a debatir y que tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania, el impacto que esto tiene, el impacto geopolítico y sobre todo para Venezuela. El embajador Diego Arria nos acompaña, fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, presidió el Consejo de Seguridad en nombre de nuestro país. Embajador, como siempre, un gusto conversar con usted. Bienvenido. Igualmente para mí, Mariale, gracias. Pues yo le pediría un primer comentario acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, en su opinión, qué podemos esperar y sobre todo su reacción ante esta batería de sanciones anunciadas por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, contra Rusia. Lo escuchamos. Pues yo creo primero que narrar lo que ya aconteció creo que sería innecesario. Todo el mundo lo está viendo. Esto es una guerra avisada, anunciada, televisada. Una guerra que incluso ayer, mientras estaba reunido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, presidido en este momento por el embajador ruso, mientras él dirigía la reunión, Putin declaró la guerra a Ucrania. O sea, esto ha sido el descaro de una agresión criminal que no solamente rompe todas las normas del derecho internacional, sino que realmente fue un acto de desprecio al mundo entero, al punto que Putin dijo en la tarde que advertía a cualquiera, no importa qué país fuese, que tuviese alguna reacción con respecto a lo que él estaba haciendo, tendría consecuencias como jamás habrían sufrido en sus historias respectivas. Esto es algo que nunca ha sucedido, ni siquiera Nikita Khrushchev con los misiles en Rusia usó un lenguaje de esa naturaleza. Lo primero, que claro, evidentemente es una agresión criminal. Lo segundo, es un mensaje al mundo de que el derecho internacional solamente se le aplica a los débiles, no a los fuertes. Esto es un rediseño absoluto del sistema internacional en el cual el que tiene la fuerza puede hacer exactamente lo que le da la gana, que es lo que está haciendo él. No es coincidencia que los chinos volaron 8 o 9 aviones sobre el territorio defensivo de Taiwán esta mañana. O sea, son comportamientos paralelos inspirados, en los cuales si Rusia puede llegar a hacer exactamente lo que quiere, ¿por qué China no? ¿O por qué otros países no en sus áreas de influencia? Yo creo que lo que está sucediendo ahora, evidentemente, es grave, por supuesto, en primera línea para los ucranianos, pero es para todo el mundo. Es un rediseño de las relaciones internacionales. ¿Esto puede significar una crisis en el seno de Naciones Unidas, embajador? Es decir, ¿estamos frente a un nuevo orden mundial o es muy pronto para decirlo? Bueno, yo creo que sin la menor duda, lo que sucedió ayer, los rusos decapitaron al Consejo de Seguridad como cúpula política del mundo, porque si tú puedes presidir ese organismo y al mismo tiempo ordenar una guerra,
te imaginas en manos de quienes estamos. Es un lenguaje terrible. Ya las Naciones Unidas estaban muy periféricas, aislados de este proceso durante mucho tiempo. Y cuando comienza tímidamente a intervenir, es simplemente para declaraciones de unos y de otros, pero sin que pudiese haber la menor posibilidad de que las Naciones Unidas hubiese hecho algo. Incluso el mismo secretario general, de una blandura inexplicable, ayer simplemente pidió excusas porque se había equivocado en no anticipar lo que iban a hacer los rusos, cuando esto estaba cantado ya por muchísima gente a lo largo del mundo. Ahora, si tú hablas yo oí la intervención completa del presidente Biden, pero si yo fuera ucraniano estaría realmente aterrorizado, porque en el fondo le dijeron, mire, nosotros nos meteremos con la economía de los rusos y ustedes saber cómo aguantan los tanques, los misiles, los aviones y los soldados rusos. Eso fue lo que le dijeron. Y aquí uno llega a una conclusión también, que Putin ha jugado con la comunidad internacional como si fueran unos bebés, porque desde diciembre en las cartas que se cruzó con los americanos hablaba de qué es lo que le interesaba, el rediseño de la seguridad europea. No, él quería esto y mientras tanto distrajo a la diplomacia internacional siguiendo los pasos que él estaba marcando, mientras que al mismo tiempo estaba ya planeando esta acción. ¿Qué consecuencias va ya? Las consecuencias son terribles, las que ya está teniendo. Aquí hay... perdón, dime. No, perdón que lo interrumpa, pero es que lo escucho y pienso, digamos, en tantos análisis que hemos leído y hemos escuchado, comparaciones incluso de la figura de Vladimir Putin, guardando evidentemente las distancias con Adolf Hitler y este momento con lo que fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, incluso el tema de la cumbre de Múnich, donde Hitler de alguna manera se burla de los mandatarios asistentes, incluyendo el primer ministro británico Chamberlain. Yo le pediría un comentario si ve usted algún tipo de similitud con eso, porque ahora mismo en distintos noticieros se preguntan si estamos o no a las puertas de una tercera guerra mundial. ¿Qué opina usted? Hace como 10 o 12 días yo escribí algo, un tuit donde yo decía que esto era revivir justamente la famosa reunión del primer ministro de Francia, Reynaud, y el primer ministro de Inglaterra, Chamberlain, donde dijeron, vamos a satisfacer el apetito territorial de Hitler si le damos este pedazo de los Sudetenlands para que se detenga. Y eso lo que hizo fue abrir el apetito a Hitler, porque luego se tragó a Checoslovaquia completa y ya sabes que luego fue Polonia, etcétera, etcétera, y casi pone al mundo a hablar en alemán. Y eso comenzó justamente por la debilidad francesa y británica de subestimar a Hitler. Igual Putin. Putin es el Hitler contemporáneo, que piensa un poco que él es Pedro el Grande, pero no es Pedro el Grande, es Adolfo Hitler ruso. Con una voracidad territorial. No, la gente no recuerda eso, pero cuando Putin llega a la presidencia, después de que lo pone Yeltsin, él dice que la caída de la Unión Soviética es el acto más terrible que le ha sucedido a la geopolítica mundial, la catástrofe mayor. Y desde esa época él no ha hecho sino lamentar la caída de la Unión Soviética y lamentar el viejo poder de la Unión Soviética, que lo trata de reintegrar ahora. Algunos dirán que Ucrania no es el último paso, porque si tú le permites a Ucrania, imagínate que el Hitler moderno, Putin, gane en Ucrania, luego tiene Moldovia, Latvia, los países que están alrededor de Ucrania, no solo se sentirán sin defensa, sino que podrán ser también tragados por la voracidad criminal de Putin y saben que no hay nadie en el mundo que lo vaya a defender. Ahora, la única cosa positiva que está sucediendo es que la OTAN se ha fortalecido, se ha cohesionado porque estaba muy descuadernada y esto los obliga a pensar en su propia seguridad, porque ahora comienzan a ver que el señor Putin puede ir mucho más allá de lo que ellos imaginan.
Justo sobre este tema, decía el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Putin tiene ambiciones mucho mayores que Ucrania, quiere establecer la antigua Unión Soviética y él advertía que si bien no van a participar militarmente en Ucrania, sí están dispuestos a defender el territorio de los países miembros de la OTAN. Y yo le pediría un comentario al respecto, embajador. Yo creo que el presidente Putin ha debido decir que está reforzando la asistencia militar a la OTAN y que está enviando, por decirte, 20 o 30 mil soldados norteamericanos para el frente oriental, que justamente es el que defiende a la OTAN, como una muestra de apoyo real. La segunda es que va a aumentar la ayuda al gobierno del presidente Zelensky justamente para que puedan combatir e impedir lo que Putin descaradamente llama la desnazificación de Ucrania. Seguramente tú sí lo sabes, pero el presidente Zelensky es judío. Su padre murió justamente en la resistencia. De hecho, él decía 8 millones de ucranianos pelearon contra los nazis, que es un absurdo lo que está diciendo Vladimir Putin. Bueno, pero recuérdate que aquí está la propaganda que le está haciendo el lavado de cerebro en Rusia, a pesar de que hoy estamos viendo que hay más o menos 1.500 detenidos en Rusia por protestas en 30 o 40 ciudades. Algo que tendría que haber hecho Biden en el fondo es animar a la población rusa justamente a que protesten, a que el mundo está viendo que no son ellos, sino que es un mal dirigente, un tirano el que está generando este tipo de reacciones y no el pueblo ruso. Como será también seguir ayudando, tratando de ser un poco más antes, evidentemente no esperar hasta el final, después que los hechos están cumplidos para comenzar a aplicarle sanciones. El SWIFT, que tú sabes que es el sistema de intercambio entre los bancarios, no lo pudieron pasar porque hubo países europeos que no lo permitieron y como la Comunidad Europea vota por unanimidad, eso no lo lograron. Pero te repito, los ucranianos que están ahorita recibiendo la amenaza ya real, ya no es una amenaza, sino los hechos reales de la guerra, que los bancos rusos puedan sufrir es una cosa, pero ellos están sufriendo ya las consecuencias. Embajador, el impacto que van a tener las sanciones anunciadas hoy contra Rusia en el ámbito económico y financiero, incluso tecnológico, ¿qué opina usted? Hemos leído también toda clase de análisis advirtiendo que Vladimir Putin desde 2014 se viene preparando justamente ante una situación de esta naturaleza. No sé si tiene la capacidad económica Rusia para hacer frente a estas sanciones y las que vendrán. ¿Qué puede decirnos? Bueno, tiene algo así como 630 billones de dólares en las reservas internacionales, eso es verdad. Pero hay una serie de medidas que aquí le pueden afectar tremendamente, como son las exportaciones, importaciones, la parte tecnológica, que justamente es importante para su industria armamentista y para todas las industrias avanzadas de Rusia. Pero yo creo que aquí faltó una cosa, que es realmente el repudio de las naciones. Hay que buscar desconocer. Por ejemplo, oí la noticia, no sé si está confirmada, que Canadá rompió relaciones diplomáticas con Rusia, por ejemplo. Ese tipo de movimientos de hacer sentir a los rusos que están siendo repudiados. Biden dijo que Putin será un paria. Bueno, para que sea un paria hay que reforzar esa sensación de ostracismo, de repudio, de condena, donde yo creo que entonces el uso de los medios de comunicación para transmitir a los rusos lo que está haciendo Putin es a veces hasta más importante que las propias sanciones. Las sanciones no lo van a detener. Él entró sabiendo perfectamente, incluso pensó que le iba a caer encima el SWIFT, que no le cayó por algunos países europeos. Y ahora entonces tenemos presente un peligro que es la guerra cibernética, que como tú sabes ya ha amenazado no solo a los ucranianos, sino que ha amenazado a los Estados Unidos y a Europa. Y eso sí genera otro tipo de complicaciones. Si tú le cortas toda la luz, toda la electricidad a Ucrania, que paraliza hospitales, etcétera, etcétera, esto es un crimen de lesa humanidad que lo enfrenta nuevamente ante la conciencia del mundo que no está dispuesto a ponerle la mano encima al señor Putin, que no sea otra que las sanciones. Evidentemente, la otra sea la guerra, y la guerra no está planteada para ninguno de los actores internacionales. Entre otras cosas, porque estamos hablando de potencias nucleares involucradas en este conflicto, ¿correcto? Que irónicamente Ucrania lo fue
hasta el año 14, cuando le vendieron la idea de que le iban a proteger, tanto rusos como la Unión Europea y los norteamericanos, y hoy estarán lamentándose que se quedaron sin lo que era su fuerza nuclear. Esto también es un estímulo para los iraníes, por ejemplo, a los cuales estamos tratando el mundo de que no lleguen a tener más nucleares, o otros países como Pakistán, la India, o sea, que tienen que preservar un instrumento nuclear porque esa es la única defensa que pueden tener ante un opositor mayor que ellos. Ahora, usted mencionaba un tema, embajador, y yo lo he contrastado con otros analistas, expertos, y tiene que ver con la opinión pública rusa. Yo recordaba que el expresidente Nixon, presidente de Estados Unidos, él reconoció en una oportunidad que los dirigentes americanos no podrían hacer guerras muy largas sin el apoyo firme de su opinión pública. En el caso de Rusia, evidentemente no estamos hablando de una democracia, pero nos llamó precisamente la atención las protestas que vimos en distintas ciudades rusas contra esta intervención en Ucrania. ¿Qué opina usted sobre este tema? Porque algunos consideran que esto le puede salir, la jugada le puede salir mal a Putin. ¿Qué opina usted? A mí me animó mucho esa misma creencia. Pero hoy estaba oyendo las encuestas que mencionaba Al Jazeera en una entrevista con un miembro del think tank de Chatham House en Londres, donde decía que Putin tenía 61% de popularidad antes de comenzar este proceso y a 69% cuando comenzó a implementarlo. O sea que había subido. Ahora, la otra cara de la moneda es cuando los rusos comiencen a sufrir las consecuencias que tienen las sanciones, o cuando comienzan a regresar soldados rusos muertos por cientos y que hayan matado a miles de ucranianos, la cosa es distinta, porque que los rusos dicen que Ucrania les pertenece a ellos, o sea, a sus hermanos, que estén matando a sus hermanos, es un cuadro realmente pavoroso que debe tener consecuencias. Yo apuesto más a eso que a lo contrario, de que el pueblo ruso de alguna manera esté apoyando mayoritariamente o siga apoyando mayoritariamente a Putin. 1.500 Sí, termino, perdón. 1.500 presos en las primeras manifestaciones seguramente no es mucho en un país tan grande, pero es significativo que es en 40 ciudades de Rusia. Embajador, si me permite, tenemos que hacer una pausa para policía. Al regreso quisiera preguntarle su opinión acerca del impacto que esto va a tener para Venezuela, sobre todo por los lazos estrechos entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Vladimir Putin y la posición de algunos países latinoamericanos como Colombia, que se han sumado al rechazo de la comunidad internacional o países democráticos contra la ocupación de Ucrania. Le ruego que permanezca unos minutos más. De regreso quisiera su comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la guerra en Ucrania, luego de la decisión de Rusia de ocupar el territorio de este país. Nos acompaña el embajador Diego Arria, fue embajador de Venezuela en Naciones Unidas, estuvo al frente del Consejo de Seguridad en nombre de nuestro país. Y yo les dejo una inquietud, embajador, el impacto que esto va a tener para una nación como la nuestra, y sobre todo tomando en consideración el rechazo que esta acción rusa ha generado en países como Colombia. Lo escuchamos. Fíjate que la parte más vergonzosa para nosotros como venezolanos es que el narcotirano de Maduro salió a decir que había que apoyar al valiente pueblo ruso, cuando el valiente pueblo ruso es el que está actuando criminalmente contra el verdadero valiente pueblo que es el ucraniano. Maduro profundiza la relación con el que podrá ser el paria del mundo, que es Rusia, lo cual por supuesto nos ubica a nosotros en un territorio absolutamente abominable. Al mismo tiempo, los rusos por supuesto no toman en cuenta para nada lo que significa el respaldo de un tirano como Maduro, porque conocen perfectamente tanto a nuestras Fuerzas Armadas como a nuestras capacidades con la cantidad de oficiales rusos que están en Venezuela. Lo que sí puede ser importante para nosotros es que finalmente los Estados Unidos van a comenzar a tomar en cuenta y a no seguir subestimando la presencia rusa en Venezuela, en las Fuerzas Armadas, en los equipos de defensa, cuando Rusia está tomando este tipo de acciones. Yo creo que ese es un efecto positivo para nosotros. Yo he dicho varias veces que los americanos dicen, no, hay muy pocos rusos en Venezuela. Y yo he dicho, no, hay muchísimos, hay como 20 o 25 mil, porque son los cubanos que son los peones de los rusos, como lo fueron en las guerras en África. O sea, los rusos tienen en Venezuela 25 mil peones que son cubanos, más los oficiales. Así que yo creo que esto puede ser un punto importante en este proceso nuestro, que ya no es nacional, sino internacional, el proceso de nuestro rescate de la libertad, en el cual puede tener algún efecto esta situación que se está presentando. Sobre las amenazas que hace semanas profirió un funcionario del gobierno ruso, un poco tratando de provocar a los Estados Unidos, advirtiendo que ellos estaban preparados para desplegar algún tipo de fuerza militar en territorio venezolano. Sí, el conflicto en Ucrania iba a más. ¿Qué opina usted sobre este punto específico que, por cierto, generó la reacción del gobierno colombiano, quien llamó a consultas al embajador ruso en ese país? ¿Qué puede decirnos? Sí, lo recuerdo perfectamente. Yo incluso opiné en ese momento que si era otro llamado de atención a los Estados Unidos, porque nuevamente lo subestimaban. Yo creo como igual subestimaron durante mucho tiempo a Putin, hasta que pocas semanas atrás, curiosamente, los sistemas de inteligencia norteamericanos determinaron con gran precisión que habría una invasión militar. Los rusos comenzaron a llamar a Biden un histérico, que era una histeria colectiva, y resulta que no era una histeria colectiva, era un conocimiento de los sistemas de inteligencia de Occidente, sobre todo los norteamericanos, que precisaron casi al minuto en la cual se iba a ejecutar esta acción criminal por parte de los rusos. Te repito, yo creo que eso debe ser repudiado por todos los países de América Latina. Curiosamente, Argentina fue, como sabes, el presidente argentino fue a Rusia y le dijo que Argentina será la puerta para Rusia. Yo quiero ver cuál va a ser la reacción de estos países de ahora en adelante, donde están definiendo perfectamente las posiciones internacionales de los países ante una cosa tan grave como es la ocupación de un territorio a la fuerza, y no solamente a la fuerza, sino en medio del Consejo de Seguridad de las Naciones. O sea, fue un crimen cometido nada menos que dentro del propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso no había sucedido nunca. Bueno, con relación a este tema, embajador, el presidente de Argentina, como dirían los españoles, enmendó la plana luego de esa declaración junto a Vladimir Putin, porque él en su cuenta en Twitter lamentó profundamente la escalada bélica
a partir de la situación en Ucrania y advirtió que el diálogo y el respeto a la soberanía, la integridad territorial, la seguridad de los estados y los derechos humanos garantizaban soluciones justas y duraderas a los conflictos, probablemente por las reacciones, sobre todo en la prensa de ese país, luego de sus declaraciones. Le pediría un comentario. Bueno, fíjate que China, por ejemplo, que poco antes había suscrito un documento de alta peligrosidad con Rusia, donde en el fondo se dividía el mundo en esferas de influencia, la esfera de influencia rusa, la China y la de los demás. Pero China, sin embargo, tanto en el Consejo de Seguridad como en sus declaraciones del canciller, han dicho la integridad territorial, la soberanía de los países es algo muy fundamental y hay que siempre aplicar la diplomacia y las negociaciones. O sea, los rusos, los chinos, no llegaron al extremo que estaba haciendo originalmente el presidente argentino. Sobre el impacto que esto puede tener para la región, embajador, y sobre todo, insisto, por la preocupación expresada por el gobierno colombiano, casi al minuto de escuchar la declaración de este funcionario ruso, y que ha reiterado el presidente Iván Duque, plegándose, por cierto, a la posición de rechazo de la comunidad internacional de los países democráticos por esta invasión de Ucrania. ¿Qué puede decir? Yo me imagino que ahora debe venir una acción diplomática muy fuerte por parte de los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, sobre todo Alemania, Japón, hasta Japón se ha sumado, con los países de los gobiernos de América Latina para buscar precisiones y ubicaciones, porque aquí no se trata de que la política exterior, uno se inmiscuya en la política exterior de los demás. Aquí se trata de preservar la paz y la seguridad internacionales, que está no solo amenazada, sino agredida por el comportamiento del señor Putin, que puede tener consecuencias para otros lugares. Yo creo que este es el momento de una diplomacia mucho más firme y de buscar el posicionamiento real de muchos gobiernos de América Latina. Incluso me sorprendió la intervención del embajador mexicano en el Consejo de Seguridad ayer, fue sumamente buena, muy importante. O sea, y México no tiene, y tiene una política cuidadosa con los Estados Unidos. Sin embargo, ante este tema fue sumamente firme. Finalmente, embajador, ¿cree usted que esto pueda terminar, digamos, en una situación de presión para regímenes como el venezolano, el nicaragüense o el cubano, que, bueno, han corrido a colocarse del lado del gobierno ruso en esta crisis? ¿Qué opina usted? A mí me gustaría pensar que eso es posible. Sin embargo, creo que lo que va a ser más importante, si se produce el éxodo de ucranianos, que se estima en unos 5 millones, casi para competir con nosotros los venezolanos, hacia Europa, eso hará fortalecer la posición de muchos países de la Unión Europea, que en muchos casos han sido cómplices de una u otra manera con lo que acontece en Venezuela. O sea, esos factores pueden alterar de una u otra manera, para mí significativa, su manejo de las relaciones con otro país. Finalmente he escuchado el siguiente análisis, embajador. Si se debilita Rusia, que es el principal aliado internacional del régimen venezolano, ocurrirá lo mismo en nuestro país. Lo contrario significaría el fortalecimiento, obviamente, del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué opina usted sobre este tema? Yo creo que el fortalecimiento de Maduro es imposible. El debilitamiento es otra cosa. Por lo pronto, una Rusia venida menos, hoy en día la segunda potencia bélica mundial, porque eso es lo que es, venida menos, evidentemente no representa ni un peligro para nosotros, ni un apoyo para el señor Maduro, fuera de esa retórica absurda, pueril del señor Maduro, que por odio a Occidente está dispuesto a alabar o adherirse, sobre todo a un país como Rusia, que tiene tanta influencia en Venezuela. Esa es la realidad, pero no fortalecerse nunca. Embajador Diego Arria, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, ofreciendo su análisis, gracias, sobre este tema que preocupa a la humanidad, al planeta entero y especialmente a Venezuela, tomando en cuenta que nos han metido en este conflicto que nos era ajeno, pero ahora por la cercanía, sí. Esto es mucho más grave de los venezolanos que vean esto. Piensen, eso está muy lejos. No está muy lejos, está muy cerca. Todo lo que afecte en este momento al mundo en esa materia
nos afecta a nosotros, afecta a nuestra economía, afecta a nuestra seguridad, afecta a nuestras oportunidades o esperanzas de rescatar la libertad. No somos ajenos a ese juego internacional, y menos cuando está involucrado nada menos que la segunda potencia bélica mundial, actuando, violando el derecho internacional, conquistando territorios a la fuerza. No es porque vengan a conquistar territorios en América, no, sino por lo que esto significa para la estabilidad del mundo. Y al final, decirle al mundo que el derecho internacional solamente es aplicable a los débiles, porque los fuertes no lo toman ni siquiera en cuenta. Ahora, embajador, ¿coincidirá usted conmigo que durante la Primera y Segunda Guerra Mundial Venezuela tuvo una posición muy distinta a la que mantiene ahora? De hecho, algunos nos han asegurado que logró beneficiarse económicamente como suplidor seguro de petróleo en ese momento. No es el caso en esta oportunidad, ¿correcto? Absolutamente, pero es que ahora no tenemos a un venezolano, tenemos un traidor a Venezuela a la cabeza de la narcotiranía venezolana. Es muy distinto. Embajador Diego Arria, otra vez gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, presidió el Consejo de Seguridad en nombre de nuestro país. Gracias, igual. Nosotros vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto que esta crisis, esta guerra, esta invasión rusa a Ucrania va a tener para el mundo y específicamente para Venezuela. Nos acompaña a partir de este momento alguien que conoce perfectamente el tema. Andrei Servín-Pont es experto en defensa y seguridad, además director de CRIES, la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. Con él vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo en el terreno, el análisis acerca del despliegue militar ruso que ya se encuentra, en la capital de Ucrania. Prácticamente han tomado en cuestión de horas ese país.
en contra del derecho, pasando, mejor dicho, por encima del derecho internacional, como lo han dicho distintos funcionarios de Naciones Unidas, y como lo advertía el embajador Diego Arria, en medio del Consejo de Seguridad, en medio de una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, presidido en este momento por Rusia. Ya veo a nuestro invitado vía Zoom. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Lo hemos seguido en sus redes sociales y hemos leído algunas de sus entrevistas. Andrei Servín, gracias por atendernos. Buenos días. Ahora sí. Andrei Servín, buenos días. No sé si me escucha usted. Buenos días. Ahora sí, sí. No me estaban conectando los auriculares, pero ahora sí. Fantástico. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Yo le pediría un comentario inicial sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas. Decía usted en una entrevista, lo cual nos llamó profundamente la atención, no es un conflicto, es una ofensiva rusa. ¿Por qué? Bienvenido. Sí, a ver, bueno, gracias por la invitación. A ver, lo de tratar de definir qué es lo que estamos viendo, más que por la cuestión si es un conflicto o no, eso tiene que ver con cómo comprendemos los conflictos desde Occidente y cómo lo comprenden los rusos, ¿no? Desde la perspectiva y la doctrina rusa, la conflictividad y las guerras están sobre un espectro de diferentes etapas y dimensiones, por lo cual, mientras que nosotros venimos hace 2 días discutiendo que empezó la guerra en Ucrania, desde la perspectiva rusa, la guerra está instalada hace más de 8 años, ¿no? Entonces, eso es una cuestión, primero, importante para destacar. Y en verdad, entonces, desde esa perspectiva, lo que estamos viendo es una ofensiva convencional contra Ucrania, en base, bueno, a consolidar ciertos objetivos e intereses rusos en ese territorio. Y es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? La ofensiva se ha mostrado bastante efectiva, a pesar de que hay fuertes bajas rusas, pero en este momento estamos discutiendo cuánto puede llegar a resistir Kiev, siendo de que se están dando combates ya en varios distritos de Kiev, se están preparando para desembarcar fuerzas en 2 de los aeropuertos cerca de Kiev, y el otro objetivo militar y político que vimos, que era Kharkiv, que ahí sí hubo una gran resistencia a la avanzada terrestre, pero demuestra cuál era la intencionalidad de Putin en estas acciones, ¿no? Se concentró en las 2 principales ciudades, porque claramente había una intención de decapitar o neutralizar la capacidad militar de Ucrania y a la vez neutralizar la capacidad política de Ucrania también. Ahora, estamos frente a una guerra abierta de Rusia contra Ucrania y Occidente, tal y como la definía el general Karl von Clausewitz. Él decía, bueno, se trata de un acto de violencia encaminado a forzar al adversario a someterse a nuestra voluntad. ¿Qué opina usted sobre este tema y el alcance que este conflicto va a tener? Lo escuchamos. A ver, todavía no nos queda del todo claro cuál es la intencionalidad final de Putin en cuanto a la iniciación de las hostilidades en Ucrania, ¿no? Tenemos muchas razones para creer de que la primera opción que tuvo Putin hace meses, cuando empezó los preparativos para este conflicto armado, no era necesariamente ir a la guerra, pero sí lo tenía como una posibilidad. Y al no lograr sus objetivos políticos por medio de la diplomacia, recurrió al instrumento militar para cumplirlos, ¿no? Hoy por hoy, lo que estaría logrando, si llegamos a ver una capitulación, Zelensky recién mandó un mensaje público diciendo que él está solicitando sentarse con Putin para poder negociar. En ese caso, ante una posible capitulación y ante los resultados recientes de la operación militar, lo que va a tener Rusia es la posibilidad de lidiar con una Ucrania debilitada en términos políticos y militares, lo que lo vuelve mucho más manipulable, más controlable, y en el futuro le permite asegurarse un mayor grado de influencia sobre ese Estado en particular y por ende seguir contribuyendo a esta expansión. Bueno, desde la perspectiva rusa no es una expansión, pero una consolidación de este conjunto de estados satélites alrededor del territorio ruso que le permite consolidar sus capacidades defensivas y tener esa profundidad estratégica que siempre ha deseado. Sobre el despliegue del armamento que hemos visto, ¿qué puede compartir con nosotros a la luz de la información que se conoce y sobre todo lo que vienen transmitiendo los medios de comunicación? Lo escuchamos. Sí, a ver, Rusia lo que hizo fue bastante
reflejó lo que se esperaba de la doctrina rusa, ¿no? El accionar, solo que a una velocidad que quizás eso sí sorprendió. Entonces empezó todo con muchos ataques de precisión, con misiles balísticos, misiles cruceros, algunos bombardeos aéreos, uso masivo de artillería contra unidades militares en las zonas donde se estaba avanzando, como fue el caso de Kharkiv, donde se empleó mucha artillería contra las unidades militares que estaban tratando de defender esa unidad, una ofensiva desde Bielorrusia, también terrestre, y después varios asaltos aéreos sobre zonas cercanas a Kiev con la intencionalidad de poder tomar los aeropuertos. Entonces, es una operación bastante convencional, capaz lo poco convencional ha sido la rapidez con la que han logrado moverse en el terreno ucraniano y han ido logrando algunos objetivos. Vamos a ver en el contexto posterior al conflicto, bueno, cuál fue el costo de esto, ¿no? Porque se están hablando de bajas muy elevadas de lado y lado, entonces Rusia también va a tener que lidiar con el costo político a nivel doméstico de haber tenido importantes bajas durante este conflicto armado. Bueno, le pregunto a nuestro invitado, porque además de las sanciones económicas, financieras anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el día de ayer, él hacía especial énfasis en la imposición de sanciones o medidas para reducir la capacidad tecnológica rusa, el impacto que esto puede tener en su opinión, y por otra parte, la advertencia que hacía el presidente Joe Biden sobre la reacción que tendría su país frente a cualquier acción en contra de alguno de los países que forman parte de la OTAN. ¿Qué puede decirnos? ¿Me escuchamos? A ver, lo que vamos a ver en parte como resultado de las sanciones es que esto va a ayudar a ir ayudando a consolidar un vínculo que no ha sido consolidado, que es el de Rusia-China, ¿no? Rusia y China hasta ahora son socios por conveniencia en ciertas áreas y ciertas condiciones a nivel global y geopolíticas le han ido permitiendo fortalecer esos vínculos, pero todavía con ciertos niveles de desconfianza y a la vez con a veces agendas que son divergentes. Incluso Ucrania de por sí es una agenda divergente porque para China no era interesante tener que tomar una posición sobre cuestiones de integridad territorial y soberanía, ¿no? No querían avanzar sobre este tema públicamente, terminaron haciendo algunas declaraciones en apoyo, pero escuetas, tratando de evitar entrar dentro de esa temática. Pero la exclusión de Rusia de mercados financieros, la inhibición para acceder a ciertos tipos de tecnología, todo eso en el largo plazo lo que puede hacer es consolidar su vínculo con China. Veremos si así es que termina resultando. En cuanto a la OTAN, yo creo que Biden desde el principio de su gestión ha hecho un fuerte énfasis por tratar de recuperar las capacidades militares de la OTAN, entendiendo de que Rusia eventualmente sería nuevamente una amenaza, y eso se está comprobando ahora en el contexto ucraniano. Y para ello muchos de los socios de la OTAN, que vienen gastando mucho menos de lo que deberían en invertir en defensa, van a tener que ponerse un poco las pilas, recuperar esas inversiones en el área de defensa, y a la vez vamos a ver probablemente más despliegues operativos sobre estados fronterizos con Rusia, con Bielorrusia, con Ucrania, de manera de ir estableciendo estas capacidades disuasorias a nivel convencional y evitar de que en algún momento a Rusia se le pueda ocurrir atentar contra alguno de los estados bálticos, por ejemplo. Lo veo improbable en el corto plazo, pero también si hay una cosa que hemos aprendido de este conflicto es que ya no estamos ante el Putin de 2008 y 2014. Este conflicto no se esperaba, aún en los momentos de su mayor inminencia, se creía que podía llegar a activarse porque quebraba mucho con los parámetros en los cuales había operado Putin hasta ahora, ¿no? Hay una pregunta difícil de contestar y la hemos escuchado reiteradamente en noticieros, sobre todo en cadenas internacionales de noticias, y es si estamos a las puertas de una tercera guerra mundial. Muchos hacen comparaciones con lo ocurrido durante la Segunda Guerra. ¿Qué opina usted a la luz de los elementos que conocemos? Es decir, ¿es fácil predecir lo que puede ocurrir en el corto, en el mediano plazo? ¿Qué puede decirnos? Mira, no tiendo a compartir la idea de que estamos al borde de una tercera guerra mundial. No hay intencionalidad por el lado ruso ni por el lado de la OTAN de entrar a un conflicto armado, porque los dos entienden que conflictos convencionales entre potencias nucleares tienen un potencial rápido de escalar a nivel nuclear. Esto se aprendió muy claramente durante la Guerra Fría, estaba muy en claro, está muy en claro hoy. Entonces no veo instancias, por lo menos en el corto plazo, en que esto llegue a escalar al punto de combates entre fuerzas de la OTAN y Rusia. Y ahí entonces claramente estamos evitando
esa posibilidad. La comparación con la Alemania de Hitler me parece que también lo que hace es quitarle un poco de entendimiento a la figura de Putin, ¿no? Desde la perspectiva rusa, Putin no está siendo expansionista. Hitler era abiertamente expansionista, ¿no? Acá entonces hay un conflicto de percepciones. El Occidente percibe a Putin como expansionista y Putin percibe a Occidente como expansionista, en conflicto de intereses. Y a la vez, la enorme y gran diferencia entre Hitler y Putin es que Hitler no tenía armas nucleares, ¿no? Entonces ya la dinámica entre potencias y la dinámica en los conflictos armados cambia drásticamente cuando involucramos armas nucleares. Me parece que lo que vamos a estar viendo en el futuro cercano es un aumento de tensiones que sí nos van a recordar muchas veces a la Guerra Fría, pero no necesariamente vamos a estar entrando en un gran conflicto armado convencional en territorio europeo. Si permiten, nuestro invitado, tenemos que hacer una breve pausa para policía. Al regreso, quisiera su opinión sobre el impacto que esto va a tener para Venezuela. Lo escuchaba durante una intervención en un foro en Internet. Al regreso, quisiera su comentario. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Tratando de analizar el impacto, el alcance de este conflicto armado que inició Rusia contra Ucrania, la invasión del territorio de este país y la reacción de la comunidad internacional, el impacto que esto va a tener para Venezuela. Nos acompaña Andrei Servín, director del CRIES, además experto en seguridad y defensa. Y yo le dejaba una inquietud, lo escuchaba durante un foro en Internet y usted hacía referencia, me corregirá si me equivoco, porque hablo de memoria, al tema de la ubicación, la supuesta ubicación de bases rusas en nuestro país, la ausencia de momento que se sepa de este tipo de instalaciones, pero hay que tomar en consideración la supuesta poderosa cooperación militar que ha establecido el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Putin. ¿Qué opina usted sobre el impacto que esto va a tener para nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, en primera instancia no sobredimensionaría la presencia militar rusa en Venezuela. No tenemos bases rusas en Venezuela hoy por hoy. Tenemos presencia militar rusa. Y esa presencia se traduce en asistencia técnica para operación de equipamientos, en capacitación de personal, eso ha sido particularmente importante el último año. A veces, en algunas ocasiones, complemento en cuanto a capacidades operacionales, como fue el despliegue de drones en Apure, como ha sido la puesta en servicio de sistema de defensa antiaéreo S-300 allá en 2019. Entonces, es un tipo de presencia militar bastante diferente a la que vemos, por ejemplo, de Rusia en Siria, donde activamente participa en los combates, en apoyo a las fuerzas de Assad, donde tiene un despliegue de unidades propias operativas, tiene sistemas de defensa antiaéreo, tiene buques, unidades de infantería, mecanizadas, todo esto, ¿no? Entonces,
Ahí eso es particularmente importante para diferenciar. Por otro lado, creo que Venezuela hoy por hoy tiene poca relevancia en cuanto a la presencia militar rusa en el exterior, ¿no? En parte porque Venezuela está muy lejos de las fronteras rusas y Rusia tiene una capacidad limitada de proyección de poder, entonces termina privilegiando su presencia en espacios más cercanos a su propio territorio. Por eso la importancia de Crimea, por eso la importancia de Siria y la base en Tartus. O sea, no busca proyectarse muy lejos porque no tiene una capacidad real de proyectarse muy lejos. Ahora, eso no quita de que Venezuela no sea de valor para Rusia en términos, por un lado, de intereses comerciales y productivos y extractivistas en particular, y también financieros en la parte militar en términos de que Venezuela paga por los servicios que Rusia provee, pero también desde el punto de vista geopolítico lo que hace es ser una molestia para los Estados Unidos y algo que Rusia trata de en algunas instancias usar como una moneda de canje o un elemento más dentro de las mesas de negociación. Posiblemente a medida de que se acrecenten las tensiones a nivel global, Venezuela pueda cobrar un mayor nivel de relevancia, o puede ser que también, si vemos un contexto en Europa donde esta polarización entre los dos ejes se aumenta y la presencia militar aumenta de los dos lados, haya una forma de externalización de estas tensiones en nuestro continente que se pueda, por ejemplo, esto es una especulación, una hipótesis relativamente sustentada, de que el día de mañana, por ejemplo, veamos mayores tensiones en la frontera colombo-venezolana, que ya es históricamente complicada, y veamos un mayor accionar norteamericano en apoyo a su socio en Colombia y un mayor apoyo militar ruso en apoyo a su socio en Venezuela, y eso también signifique que ese conflicto deja de tener solo dimensiones nacionales o subregionales en términos de la conflictividad y asuma también una dimensión geopolítica global que deja un poco de fuera de control de los dos actores base, o sea, Colombia y Venezuela, y le otorga un mayor nivel de involucramiento a Rusia y Estados Unidos, ¿no? Creo que por ese lado pueden ser las mayores repercusiones, y si vamos después por el lado de las sanciones, bueno, un recrudecimiento del ya presente aislamiento venezolano que se verá agudizado por el creciente aislamiento ruso, y habrá que ver cuál es el impacto financiero que tiene este debilitamiento económico ruso sobre las arcas venezolanas y las inversiones en Venezuela. Andrei Servín Pont, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, experto en seguridad y defensa, director de CRIES, la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. Gracias. Nosotros se nos agotó el tiempo. Gracias. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de G. Benestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Wilizar Caña, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, y en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.